Bueno a todos, hoy pues les hablaré de los elementos y características de los polígonos irregulares convexos. Para esto pues primero vamos a definir algunos conceptos. ¿Sí? En este caso pues tenemos polígonos, pero los polígonos se pueden clasificar de diferentes maneras. ¿Sí? Pueden ser regulares, irregulares, cóncavos o convexos. A su vez los cóncavos y convexos también pueden tener otra clasificación. Por ejemplo, los convexos pues también pueden ser regulares o irregulares. Ahorita pues iremos definiendo y haciendo algunas comparaciones. Vamos a comenzar con los regulares. Los regulares pues son aquellos que tienen todos los lados y ángulos iguales. Aquí en este caso tenemos tres ejemplos. Tenemos un triángulo equilátero, un cuadrado y un octágono. Si en estos pues todos sus lados y ángulos miden lo mismo. ¿Sí? Es la característica de los regulares. Ahora vamos con los irregulares. Tienen lados y ángulos diferentes. Y pues aquí están algunos ejemplos. Tenemos un triángulo escaleno, tenemos otra figura que aquí el nombre yo se lo puedo dar pues contando el número de lados. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces este es un hexágono pero irregular. ¿Sí? Y acá pues tenemos, esto parecería un trapecio, pero no es un trapecio, esto es un trapezoide. Ya que los trapecios tienen pues las bases paralelas y aquí pues digamos que la base no es paralela al lado de arriba. Entonces es un trapezoide. Entonces estos son irregulares, estos polígonos. Ahora vamos con los cóncavos. Son aquellos que tienen al menos un ángulo interior mayor que 180 grados. ¿Sí? Y tenemos estos ejemplos. Aquí, por ejemplo, este lo tomé de los irregulares. ¿Sí? En este caso, este es un cóncavo irregular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este ángulo interior mide más de 180 grados. En este caso mide más de 300. ¿Sí? Aquí tenemos otra figura donde el ángulo mide 276 y este ángulo de acá también mide más de 200 grados. ¿Sí? Entonces, cóncavos, aquellos que tienen por lo menos un ángulo con más de 180 grados. Entonces, esos son los cóncavos. Y ahora vamos con los convexos. Dice, tienen todos sus ángulos interiores menores que 180 grados. Significa que todos los ángulos que están por dentro de la figura miden menos de 180 grados. ¿Sí? Y aquí están algunos ejemplos. Cabe mencionar que los convexos pues, entran en la clasificación también de regulares o irregulares. Por ejemplo, aquí tomé un hexágono, ¿sí? Un hexágono regular, que aquí en este caso pues tiene todos sus lados y ángulos iguales, pero cumple la característica, ¿cuál? Que sus ángulos interiores son menores que 180 grados. Aquí tenemos un pentágono irregular, donde todos sus ángulos también son menores a 180. Y aquí tomé esta figura de los irregulares, ¿sí? El trapezoide. ¿Por qué? Porque todos sus ángulos miden menos de 180 grados. Entonces aquí podemos encontrar algunas relaciones. En este video nos enfocaremos en los polígonos irregulares cóncavos, es decir, que tienen lados y ángulos diferentes, pero a su vez los ángulos interiores son menores de 180 grados. Bien, espero que estas diferenciaciones les hayan quedado claras. Vamos a continuar. Ahora, como les mencioné, nos vamos a enfocar en los polígonos irregulares convexos. Vamos a ver cuáles son sus elementos. Aquí para empezar, lados, segmentos que forman a un polígono. ¿Sí? Ese es un elemento, los lados. Entonces ya sabemos que los polígonos están formados por lados. Y vamos a tomar como referencia estas dos figuras, el hexágono regular y el pentágono irregular. ¿Sí? Aquí pues tenemos 6 lados, acá tenemos 5. Entonces, eso son los lados, segmentos que forman al polígono. Listo, sencillo. Vamos con la siguiente definición o elemento. Vértice, punto donde se intersecan dos lados. ¿Sí? Es decir, aquí, ese punto, ese es el vértice. Y vamos a marcarlos. Ahí está. Ahí tengo mis vértices. ¿Sí? Cabe mencionar que tengo mismos vértices que número de lados. Si tengo en el hexágono regular 6 lados, pues tengo 6 vértices. Y acá en el pentágono irregular tengo 5 lados, pues tengo 5 vértices. Sencilla esa definición también. Vamos con la que sigue. Diagonal. Segmento que une dos vértices no consecutivos. ¿Sí? Entonces, ahí están. Aquí en este caso se trazaron una diagonal en cada figura. ¿Sí? Une vértices no consecutivos. ¿Qué pasa si son consecutivos? Muy simple. Si yo quiero unir este vértice con este otro de acá, pues no es una diagonal, es el lado de la figura, ¿verdad? Entonces, por eso es que la definición cambia. Si no confundir la definición de lado con la de vértice. Entonces, une dos vértices no consecutivos. También esa definición pues es clara. Vamos con la siguiente definición.
ángulo. Figura geométrica formada por dos semirrectas o segmento de rectas que tienen el mismo extremo. ¿Sí? Aquí en este caso, pues marqué un ángulo en cada figura. ¿Sí? Aquí está. Entonces es la unión de dos semirrectas o segmentos de recta. ¿Sí? Ahí está. Y también cabe mencionar que aquí podemos tener pues ángulo interior o ángulo exterior. ¿Sí? En este caso, los que yo marqué son ángulos interiores. ¿Por qué? Porque están por dentro de la figura. Ahora, el ángulo exterior, vamos a marcarlo. Ese se da cuando tenemos un lado y la prolongación del otro. ¿Sí? Y es este exterior. ¿Sí? O sea, tenemos este lado, aquí en esta parte, y la prolongación del otro lado. ¿Sí? Por fuera. Entonces se forman, en este caso, los ángulos exteriores. ¿Sí? Esos son ángulos exteriores. Y aquí hay una característica muy importante, que si ustedes suman un ángulo exterior con uno interior, pertenecientes, digamos, al mismo vértice, deben dar o deben sumar 180 grados. ¿Sí? El ángulo interior más el ángulo exterior suma 180 grados. Es decir, estos dos ángulos deben sumarme 180 grados. Y estos dos de acá también 180 grados. Al igual que en los demás ángulos interiores, su exterior es suplementario. Es decir, suplementario significa que suman 180 grados. Bien, espero que estos elementos de los polígonos les hayan quedado claros. Bien, ahora vamos a ver algunas propiedades de los polígonos irregulares convexos. Sí, vamos a tomar como referencia también esas unas dos figuras. Yo sé que aquí dice irregulares. Estoy tomando una figura regular y otra irregular, ya que este polígono regular también es convexo, ya que sus ángulos miden menos de 180 grados. Por eso no hay ningún inconveniente. Entonces tenemos un polígono regular y uno irregular. Bien, dice, si un polígono convexo tiene n lados, entonces, bien, n lados se refiere a que puede tener cualquier número de lados. En este caso, mis polígonos convexos tienen aquí 6 y aquí tiene 5. ¿Sí? Entonces dice, 1. El número de diagonales desde un vértice es n-3. ¿Sí? El número de diagonales desde un vértice. Entonces yo tomo un vértice de las dos figuras y trazo todas sus diagonales posibles. ¿Sí? Aquí en este caso es 1, 2, 3, acá 1, 2. O sea, yo también puedo saber esta información aplicando esta fórmula, n-3, donde n es el número de lados. El hexágono, ¿cuántos lados tiene? Tiene 6. 6 menos 3 me da 3. Y ahí está, se cumple, ¿verdad? Ahora voy con el pentágono irregular. ¿Por qué el pentágono? Porque tiene 5 lados. Ahí está. Entonces, 5 menos 3 me da 2. Y como pueden notar, pues desde un vértice se pudieron trazar dos diagonales nada más, por la fórmula. Vamos con la siguiente propiedad. Dice, el número de triángulos que se pueden formar, es n-2. Es decir, el número de lados menos 2. En este caso, yo los puse así de esta manera. Digamos que esas diagonales desde un vértice también me forman un cierto número de triángulos. Aquí en este caso, en el hexágono me forma 4 y en el pentágono 3. Si yo aplico la fórmula, me sale exactamente lo mismo. Hexágono 6 menos 2 me da 4 y ahí está. Pentágono 5 menos 2 y me da 3. Se cumple, ¿verdad? El número de triángulos en este caso. Vamos con el siguiente. Dice, el total de diagonales que se pueden trazar es n que multiplica n-3 entre 2. ¿Sí? Esa es la fórmula. Donde n ya dijimos que es el número de lados. Si yo trazara todas las diagonales en las dos figuras, obtendría lo siguiente. ¿Sí? Como pueden notar, desde cada vértice marqué con colores diferentes. ¿Sí? Entonces, a partir de este vértice 3, a partir de este 3, acá 2. ¿Por qué? Porque ya tenía una trazada. Aquí ya nada más una. ¿Por qué? Porque ya tenía 2 y faltaba una. Y acá pues ya no pude trazar diagonales. ¿Por qué? Porque ya estaban trazadas. Entonces aquí el número total son 3, 6, 8, 9. Si yo aplicara esta fórmula, sería 6 menos 3 me da 3. 3 por 6, 18. Entre 2, 9. Y se cumple. Y acá, pues, como podemos notar, son 5, ¿sí? Las que se pueden trazar. Si yo aplico en la fórmula, 5 menos 3 me da 2. 2 por 5 me da 10. Entre 2, 5. Y ahí está. Se cumple. Vamos con el siguiente. Dice, la suma de los ángulos interiores es n-2 por 180. Es decir, la suma de todos los ángulos
me va a dar n menos 2 por 180, es decir, el número de lados menos 2 multiplicado por 180. Y con esto yo voy a obtener lo siguiente. ¿Sí? Ahí marco yo todos los ángulos. Entonces, si yo aplico la fórmula, va a ser n menos 2 por 180. Entonces es 6 menos 2 por 180. 6 menos 2 me da 4. 4 por 180, 720. ¿Sí? Es decir, en el hexágono, ya sea regular o irregular, suma 720 grados sus ángulos interiores. En el pentágono, pues en lugar de n pongo 5. 5 menos 2 me da 3. 3 por 180, 540. Es decir, en cualquier pentágono convexo, ya sea regular o irregular, me van a dar 540 grados, la sumatoria de los ángulos interiores. No sé si recuerden hace rato que les comenté que se formaban cierto número de triángulos, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que la sumatoria en cualquier triángulo debe ser 180 grados. Entonces, como aquí se formaron 4 triángulos, como pueden ver ahí está, 4 triángulos, se multiplica por 180 y son 720 grados. Y acá fueron 3 triángulos los que se formaron y se multiplica por 180 y me da 540. Por eso la importancia de ver cuántos triángulos se forman a partir del trazado de las diagonales desde un solo vértice. Bien, esas son las propiedades. Ahora, vamos a ver diagonales, triángulos y ángulos en polígonos convexos. Para esto, pues puse una tabla, ¿sí? Con los primeros polígonos que se forman a partir de 3 lados, del 3 hasta el 10, ¿sí? Entonces, del 3 hasta el 10 y aquí nos pasamos hasta n. Estos puntos suspensivos me indican que entre el 10 y n, pues hay infinidad de polígonos, ¿sí? Entonces, n recuerden que es el número de lados. ¿Cómo voy a hacer yo para calcular todo esto? Muy simple. Usando estas expresiones de las propiedades que ya les había mencionado anteriormente. n-3 para diagonales desde un vértice, n-2 para triángulos que se forman, total de diagonales con la fórmula n que multiplica n-3 entre 2 y suma de los ángulos interiores aplicando n-2 por 180. Entonces vamos a comenzar. Empezamos con el triángulo. Entonces ahí va a ser aplicar la fórmula n-3. ¿N cuánto vale? N vale 3. Entonces va a ser 3 menos 3, 0. Significa que no en un triángulo no hay diagonales. Y sí es cierto, ¿verdad? Porque como todos sus vértices son consecutivos, no se puede, en este caso, trazar ninguna diagonal, sino puros lados. Triángulos que se forman, pues solo uno, el mismo. 3 menos 2, pues es igual a 1. Aplico la fórmula n-2. En este caso n, pues vale 3. 3 menos 2, 1. Total de diagonales, pues va a ser n que multiplica n-3 entre 2. Como ustedes pueden notar, n-3 yo ya lo tengo. ¿Dónde? Aquí. ¿Sí? n-3. Ya nada más debo multiplicar n-3 por n y dividirlo entre 2. Pero como aquí es 0, 0 por 3 me da 0. 0 entre 2 me da 0. Entonces yo obtengo aquí automáticamente 0. Luego, suma de los ángulos interiores. n-2 por 180. Si ustedes pueden notar, n-2 yo ya lo obtuve aquí, en esta columna. n-2. Ya nada más es multiplicar el resultado por 180. Me dio 1. 1 por 180, 180 grados. En este caso, pues la sumatoria de los ángulos interiores en cualquier triángulo es 180 grados. Ahora, ya vieron cómo se aplican estas fórmulas. Ya lo único que yo voy a poner son los resultados, ¿sí? Entonces, diagonales desde un vértice ahora en cualquier cuadrilátero. Un cuadrilátero, pues, es el que tiene 4 lados. n-3. 4 menos 3, pues me da 1. Después, triángulos que se forman, n-2. 4 menos 2, me da 2. Después, n que multiplica n-3 entre 2, pues me va a dar 2. ¿Por qué? Porque 1 por 4 me da 4. 4 entre 2 me da 2. Y ahí está. Después, ángulos interiores, pues es n-2 por 180. n-2 ya lo tengo aquí, que fue 2. 2 por 180, pues me va a dar 360. Y listo. Voy con el pentágono. En este caso, pues n-3, 5 menos 3 me da 2. Después voy triángulos que se forman, n-2. Entonces va a ser 5 menos 2, me da 3. Posteriormente vamos al total de diagonales, que en este caso pues va a ser 2 por 5, 10. Entre 2, 5. Y suma de los ángulos interiores, pues 3 por 180, 540. Y listo. Vamos ahora con el hexágono. n-3, 6 menos 3, me da 3. Después, triángulos que se forman, pues va a ser n-2. 6 menos 2 me da 4.
Total de diagonales, pues multiplico 3 por 6, 18, entre 2, 9. Y para obtener la suma de los ángulos interiores, pues multiplico triángulos que se forman por 180. 4 por 180 me da 720. Vamos ahora con el heptágono. Entonces va a ser 7 menos 3, 4. 4 diagonales desde un vértice. Después, para triángulos que se forman, pues va a ser 7 menos 2. 7 menos 2, 5. Total de diagonales, pues 4 por 7, 28. Entre 2, 14. Y para la suma de los ángulos interiores, multiplicamos el número de triángulos que se forman, que en este caso son 5. 5 por 180, 900. 900 grados en un heptágono. Vamos al siguiente, octágono. 8 menos 3 me da 5, que son las diagonales que se pueden trazar desde un vértice. Triángulos que se forman, pues va a ser 8 menos 2, son 6. Total de diagonales, pues 5 por 8 me da 40, entre 2, 20. Suma de los ángulos interiores, 6 por 180, pues 1080. Y listo. Vamos con el nonágono. 9 menos 3, para, en este caso, el número de diagonales desde un vértice, pues en este caso n-3 me da 6. ¿Por qué? Porque 9 menos 3 es 6. Triángulos que se forman, pues va a ser n-2. 9 menos 2, 7. Total de diagonales, 6 por 9, 54. Entre 2, 27. Suma de los ángulos interiores, 7 por 180, pues 1260. Y listo. Y finalmente el decágono. Va a ser para diagonales desde un vértice n-3, pues 10 menos 3 me da 7. Triángulos que se forman, pues va a ser 10 menos 2, 8. Total de diagonales va a ser 7 por 10, 70. Entre 2, 35. Y suma de los ángulos interiores va a ser 8 por 180, 1440. Y listo. ¿Sí? Entonces así es como obtenemos, pues digamos, estos elementos de un polígono convexo. O sea, y el convexo ya saben que puede ser regular o irregular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí el punto clave es que que los ángulos interiores sean menores a 180 grados. Y los convexos cumplen esa característica, tanto regulares e irregulares. Bueno, algunos irregulares, no todos. Bien, de mi parte, pues esto sería todo. Espero que esto les ayude en sus actividades. Hasta luego.